Presidenta, la congresista Marisa Glave. A través suyo, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Como se señala en el artículo, se exige este elemento previo que se ha señalado, Presidenta, pero además habría que señalar un punto adicional. En la parte agravante, Presidenta, en el inciso B, si bien se ha retirado la parte que, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Justicia decía actos de conversión y transferencia que están tipificados por el Decreto Legislativo 1106 de lavado de activos, se mantiene mecanismos de ocultamiento de las condiciones de entrega de dinero. Si leemos el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106, es el artículo precisamente que tipifica el ocultamiento y la tenencia en el caso de lavado de activos. Y la idea es que el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, en fin, que es la parte de la tipificación de lavado de activos. En este caso, Presidente, estaríamos diciendo nuevamente que el agravante es el lavado, cuando el lavado ya está tipificado. Y el agravante, además, en este caso de lavado, sería una pena no menor de 6 años ni mayor de 8 años, cuando el decreto legislativo señala que la base es 8 años a 15 años en el tipo base y en el tipo agravado de 10 años a 20 años. Es decir, sería un atenuante el hacer ocultamiento, que es un tipo de lavado en el caso de organizaciones políticas, Presidenta. Muchas gracias, congresista Arana. Congresista Arana. Para concluir, Presidenta. Y lo otro que me preocupa, esta es una comisión para salvaguardar la constitucionalidad de las normas. Presidenta, el Poder Electoral tiene una competencia y el Ministerio Público, el Poder Judicial, tiene otra competencia. Lo que estaba señalándose en el artículo 356C es que la acción del Poder Judicial está sujeto a la acción del Poder Electoral. Y estamos limitando la acción del Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público. Y eso es muy grave, Presidenta, porque tal cual está, en realidad constituye una acción inconstitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Gilbert Violeta. Pide una interrupción la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Salvo que yo me equivoque, siempre he tenido conocimiento de que en plena campaña electoral quien tiene el poder es el Jurado Nacional de Elecciones, por encima de todo el mundo. Y que posteriormente cualquier irregularidad ya la ve la Fiscalía, el Poder Judicial y quien sea. Pero en pleno proceso electoral, quien tiene la autoridad es el jurado. Salvo que eso haya cambiado o se esté cambiando ahora. Nada más, gracias. Congresista Violeta. Presidenta, probablemente este sea uno de los varios proyectos de ley que peor hemos explicado. Y lo digo porque se han generado una serie de debates, sobre todo en el ámbito público, en circunstancias en las cuales los propios representantes, no solo de la ciudadanía, sino representantes de los partidos políticos, estamos intentando dar una ley para acotar la libertad que tienen los partidos políticos para financiar sus organizaciones políticas y establecer la creación de un delito que no existe para el futuro, y se genera a partir de eso una crítica negativa. Yo quiero recordar lo siguiente, Presidenta. ¿Cómo nacen estos proyectos de ley? Y lo digo porque yo soy uno de los autores de las 4 o 5 iniciativas que existen al respecto. El 26 de abril del 2018, la Presidencia del Consejo de Ministros dio el Decreto Supremo 044-2018 PSM. Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2018-2021. Y dentro de los lineamientos que da, en el numeral 3, referidos a impulsar y consolidar la reforma del sistema electoral en el Perú y las organizaciones políticas, hay 6 numerales. Una de ellas, voy a leer solo 2 o 3, la número 17 de este subcapítulo se refiere a promover el marco normativo que garantice el financiamiento público de las campañas y de las agrupaciones políticas. 18, impulsar la aprobación de normas que establezcan que los candidatos declaren en sus respectivas hojas de vidas los procesos judiciales por delitos de corrupción en los que se encuentren comprendidos al momento de su postulación. 19, asegurar la periodicidad de los aportes financieros o económicos de las campañas por parte de las organizaciones políticas. Y 20, promover la penalización del financiamiento ilegal de agrupaciones políticas en campañas electorales. Este numeral 20
es precisamente, literal, taxativamente, el que se refiere a la necesidad de establecer la creación del delito de financiamiento ilegal de organizaciones y campañas políticas. Es decir, esta directiva de la Comisión Nacional Anticorrupción, puesta en un decreto supremo, es la que es la base, el origen de la necesidad de crear este delito. En primer lugar. En segundo lugar, este tema, Presidenta, ha sido derivado en primer orden a la Comisión de Justicia. Y no es que llevemos 1, 2 semanas, llevamos meses discutiendo en la Comisión de Justicia este tema. Y se han pedido efectivamente opinión a diversas instituciones, entre otras a la OMPE, según como ha señalado el propio presidente de la Comisión de Justicia, y al Ministerio de Justicia. Lamentablemente, y aquí hay que ser autocríticos, el Ministerio de Justicia presentó un informe con posterioridad a la aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia. Sin embargo, lo que señala el Ministerio de Justicia en su informe del 22 de noviembre, que es el último, el oficio 3630-2018 JUS del Ministerio de Justicia, es que ellos sí ven viable el dictamen de la Comisión de Justicia haciendo 3 salvedades, 3 observaciones al dictamen de la Comisión de Justicia. Uno se refiere a la regulación de las multas. El segundo se refiere al tipo agravado cuando se incurre en el supuesto de lavados de activos regulado por el Decreto Legislativo 1106. Y el cuarto se refiere a algo que han hecho alusión varios congresistas en respecto a que sería un requisito de procedibilidad para la formulación de un delito penal el informe de la OMPE. Porque contravendría el marco legal y constitucional que tiene la OMPE para el ejercicio de la acción penal y por lo tanto formular o acusar delitos. El asunto, Presidenta, es que a raíz de esta observación del Ministerio de Justicia, el presidente de la Comisión de Justicia, ha preparado un texto sustitutorio que se tiene que poner a debate del Pleno, recogiendo la opinión del Ministerio de Justicia y el comunicado que ha hecho la OMPE, es decir, una suerte de allanamiento a las observaciones, objeciones o recomendaciones que ha hecho tanto el Ministerio de Justicia con la OMPE, con lo cual no habría en esencia mayor discrepancia con estas instituciones. En consecuencia, Presidenta, lo que quería señalar es lo siguiente, y no solamente eso. Yo veo también que ya a nivel de la Comisión de Constitución se han recibido otras opiniones favorables. Idea Internacional tiene una opinión favorable sobre estos proyectos de ley. La Asociación Civil Transparencia dice opinión favorable. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en relación a lo que se alcanzó desde esta comisión, opinión favorable, entre otras, Defensoría del Pueblo, igualmente, entre otras instituciones. La congresista Glave pide una interrupción, si lo permite, Presidenta. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Un punto que acaba de decir el congresista Violeta. Idea Internacional emite opinión favorable a varios de los proyectos presentados, pero no son proyectos en donde haya un requisito previo de pedido de informe a OMPE, ni la inclusión de alguno de los tipos de lavado como un agravante. De hecho, el señor Percy Medina, director de Idea Internacional, y el doctor Carlos Caro, que es quien ha sido consultado como penalista para Idea Internacional, han opinado públicamente desde esta institución que saludan la voluntad del Parlamento de tipificar la financiación ilegal, sin embargo expresan preocupación en 2 puntos. 1, el requisito del informe previo a OMPE, y 2, la inclusión de cualquier forma del delito de lavado como un agravante dentro de esta regulación. Gracias, congresista Violeta. Voy a hacer uso de la interrupción, nada más, no es opinión. Bueno, en todo caso, haré luego la interrupción para respetar la forma que pide el congresista Velázquez. Era solamente una interrupción. Continúe con su intervención, congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, en consecuencia, yo creo que a efectos de limar cualquier posible cuestionamiento a una norma que debería gozar del beneplácito ciudadano y de la legitimidad y del consenso parlamentario, una de las primeras cosas que deberíamos acordar es que efectivamente se retire
el condicionamiento, la regulación referido a la necesidad de que haya un informe previo de la OMPE para que el Ministerio Público pueda accionar. Un aspecto sobre lo cual podríamos abrir una discusión técnica y sobre lo cual, sin lugar a dudas, hay argumentos legales en ambos sentidos. Por ejemplo, en materia tributaria tú no puedes formular una acusación determinada si no tienes un informe del Tribunal Fiscal. ¿Por qué? Porque se requiere un informe de la SUNAT como órgano especializado. En el caso de materia electoral, tú deberías requerir que la OMPE tenga algún nivel de participación como la Unidad de Inteligencia Financiera, porque son las dos instituciones especializadas, las dos únicas, dicho sea de paso, especializadas, que supervisan el manejo financiero de las instituciones políticas. Por lo tanto, ¿a título de qué formas opinión si es que la entidad especializada no te alcanza algún tipo de información? Que no sea un requisito de procedibilidad, que no invalide o que no limite la posibilidad de la acción penal, pero que se establezca la necesidad de que sí haya un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la OMPE para ilustrar aquí al fiscal que tenga que hacer algún tipo de acusación, a mí me parece más bien un elemento que ayudaría a que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero en fin, si es que ese es un elemento que impide que podamos prosperar en esta norma, retirémoslo. Yo en eso de ahí me parece que no deberíamos poner eso por delante y que eso más bien se genere un impedimento para sacar adelante la norma. Por último, presidente, yo diría, hubiera sido saludable y de repente que esta sea una comisión conjunta entre la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución, porque hubiéramos logrado tener un solo texto consensuado de ambas comisiones, sobre todo tomando en cuenta que es la Comisión de Justicia la primera dictaminadora en esta materia. Pero en fin, la Comisión de Justicia está elaborando su texto sustitutorio. Lo que yo sugeriría es que se coordine con el equipo técnico, el presidente de la Comisión de Justicia, para tener un solo texto, más allá de que no tengamos una comisión conjunta, y que pongamos finalmente a consideración del Pleno un solo texto. Pido una interrupción a la congresista Alcorta. Interrupción, congresista Alcorta. Yo tengo entendido que sí se intentó varias veces y que no han querido la Comisión de Justicia seccionar junto con Constitución. Se le ha pedido varias veces. Yo misma he hablado con el presidente de la Comisión de Justicia y no lo he querido hacer, ¿no? Puede continuar, congresista. Sí, presidente, en todo caso serán los presidentes de las respectivas comisiones quienes señalen las coordinaciones que han hecho. Pero me señala el equipo técnico que nosotros somos, esta comisión es la primera comisión dictaminadora. Antes se nos había dicho que era la Comisión de Justicia. En todo caso, eso que se precise, ¿no? Que es la Comisión de Constitución, la primera comisión dictaminadora. En consecuencia, presidente, yo diría, para terminar resumiendo lo siguiente. Creo que hay observaciones válidas del Ministerio de Justicia, me refiero específicamente al informe 3630. Hay 4 objeciones que yo creo que deberían ser recogidas en el dictamen. El hecho de que el informe de la OMPE no sea un requisito previo de procedibilidad, la necesidad de incrementar las penas para cuando se trata de delitos que se asocien con el lavado de activos, según el decreto legislativo 1106, la regulación específica sobre el tema de las multas, y creo que con eso no habría ningún tipo de objeción a que podamos llevar adelante y aprobar finalmente este dictamen. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Me informan de Secretaría Técnica que la Comisión de Constitución es su primera comisión. Me informan de la Secretaría que éramos primera comisión. Esto... ¿Correcto? Correcto. Y segundo, que sí se hicieron intentos de articular con la Comisión de Justicia y lamentablemente estos no han prosperado, pero si habría posibilidad de generar un texto en consenso, se puede hacer. Congresista Javier Velázquez tiene el uso de la palabra. Quisiera que se asesoría la comisión. La semana pasada yo pregunté si éramos primera o segunda comisión, nos dijeron que éramos segunda, ahora me dicen que somos primera comisión. Primero quiero que me precisen. ¿Pueden aclarar eso, por favor? Si lo puede hacer a través del micrófono para que quede registrado, por favor. Secretaría Técnica. Perdón, para que nos puedan responder. ¿Puede responderlo, por favor, a través del micrófono que quede registrado? Sí. Haciendo una consulta, por favor, a Secretaría Técnica, la presidencia retoma la sesión.
Sí, congresista, el proyecto más antiguo ha sido derivado como primera comisión a la Comisión de Constitución y el último proyecto ha sido derivado como primera comisión a la Comisión de Constitución. Entonces estamos, por práctica parlamentaria, el proyecto más antiguo derivado como primera comisión es finalmente el que es atendido, y eso es lo que nosotros hemos hecho para poder el día de hoy poner a debate ese tema. Y en lo que van haciendo la consulta, congresista Velázquez, para que continúe en el uso de la palabra. Me parece muy mal, Presidenta, y disculpa con el mayor respeto y aprecio que le tengo, esa explicación no tiene ningún respaldo de carácter reglamentario. Yo tenía entendido, porque la semana pasada que este tema se iba a ver, yo tenía entendido que el presidente de la Comisión de Justicia objetaba o no quería poner en debate este proyecto de ley porque no había el informe de la Comisión de Constitución, que era segunda comisión. Y le digo por qué me llama la atención, porque estuvimos corriendo una virtual para exonerarla del dictamen de la segunda votación. Ahora me dicen que es a la inversa. O sea, por favor, dos cosas diré al respecto, Presidenta. ¿Por qué yo creo que se debe dictaminar este proyecto de ley, Presidenta? Comisión de Constitución. Presidenta, ¿por qué yo creo que se debe dictaminar? Porque hay un error. Lo que estamos planteando y lo que está en consulta para el día 9 de diciembre no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros aprobando la reforma del artículo 35 de la Constitución? ¿Qué es lo que hemos hecho? Le estamos dando rango de ley a una ley que está vigente. Le estamos dando rango constitucional a una ley que está vigente, que trata seis temas que no colisionan con lo que estamos discutiendo. Lo que pasa es que hay algunos colegas que hoy, mañana, el otro año, en 2021, van a votar en contra del proyecto de ley. Yo creo que tienen que ser democráticos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en la reforma constitucional, el artículo 35, la reforma? Primero, la obligación de rendir cuentas. Ese es el primer tema que se trata, ya sea en un periodo ordinario, en actividades partidarias, o ya sea rendir cuentas de campañas electorales. Ese es el principio. ¿Es nuevo? No, está en la ley, si no le estamos dando rango constitucional. Segundo, que a partir de la reforma constitucional, por determinado monto, todo tiene que discurrir por el sistema financiero. Y por eso quiero hacer mis aportes al dictamen, porque también tenemos que sancionar qué pasa cuando alguien hace un depósito superior al que establece la ley y no lo hace, o hace un aporte que no que supere lo que establece la ley, creo que son 4.000 soles, a partir de 4.000 o una unidad impositiva tributaria. Tiene que hacer a través del banco. ¿Qué sucede con el ciudadano qué sucede con la entidad partidaria que declara que ese aporte lo recibió en efectivo un monto superior a 4.000 soles? Esa conducta también tiene que ser sancionada y tiene que tener circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes, atendiendo a los montos, a la persona, qué sé yo. Tercero, también la reforma constitucional, la consulta del día 9, tiene que ver con los aportes no declarados. A partir de la reforma se declarará que son fuente prohibida y por ende se aplica el bloque de constitucionalidad, la ley especial, justamente que necesitamos darla. Por eso es importante darla ahora. Por eso es que no podemos esperar el referéndum, señora Presidenta. Cuarto, el tema del financiamiento público. El financiamiento público ya está regulado. Algunos postulamos que el financiamiento público debe ser directo, el APLA plantea que no. Porque si nos van a dar 100.000 soles para tener un aparato burocrático de tesoreros, para rendir cuenta de la facturita, mejor no. El APRA dice, no recibimos, que sea voluntario. O si me quiere dar financiamiento público, dámelos en spots radiales, en capacitación de personeros, pero no me des un centavo porque me vas a generar un gasto que va a ser superior a lo que me vas a dar. Eso ya está en la ley y no tiene nada que ver con el dictamen. Otro tema que ve la reforma constitucional también tiene que ver con los aportes anónimos, que vienen de fuente prohibida directa o indirecta, que no tiene que ver nada con lo que vamos a ver. Y por último, establecer algo que es una verdad de perogrullo.
todo financiamiento de fuente ilícito que proviene de delito grave, lavado de activos, corrupción de funcionarios, es sancionado. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué es lo que pasa, Presidenta? ¿Por qué es el contexto de que debemos discutir esta iniciativa, que es muy importante? Es que actualmente en los tribunales de justicia se está discutiendo, algunos dicen que como no está regulado el financiamiento ilícito, esa es una transgresión administrativa cuando se ha recibido fondos. Y como no hay una regulación, porque el principio de legalidad establece que la conducta antijurídica tiene que estar previamente establecida en una ley, y como no hay ley, algunos que se defienden dicen, no, esta es una transgresión administrativa. Y otros dicen, no, este es lavado de activos, esta es organización criminal. Ni lo uno ni lo otro. Y como bien lo ha dicho el congresista Gilbert Violeta, ha sido la Comisión de Integridad la que ha propuesto esta normativa. Y a mí me da vergüenza que el señor que está en la OMPE, que no ha sido nombrado normalmente, que es funcionario vinculado al señor Cavazza, se haya atrevido a sacar este documento. Esta es la mejor muestra de que la OMPE hoy día está tomada por un partido político que el día domingo, en un programa que no es fujimorista, que no es aprista, se acaba de demostrar que festinó firmas para un partido que hoy día tiene el control de la OMPE. Muchos de los que han luchado, que el señor Chavarri se vaya, que han chavarrizado el debate, guardan silencio. Este funcionario, este documento tenemos que rechazarlo, presidente. Este documento ha sido hecho con intencionalidad política. El señor Cox, lo digo con nombre, el señor Cox, vinculado al partido que ha obtenido su inscripción fraudulenta y avalado por algunos congresistas de este Parlamento, se ha atrevido a sacar este documento. Este pronunciamiento lo descalifica. ¿De cuándo acá? Que nos diga en el reglamento y en la Constitución, ¿de cuándo acá es obligatorio que le pidamos un informe menos a una persona que no ha sido elegido por la Junta Nacional de Justicia? Exactamente. ¿Y sabe cómo se vende este funcionario? Que no debería estar un día más. Este funcionario le han llevado el documento, pero él no sabe lo que ha hecho, dice. Dice, consideramos importante, fíjese lo grave del informe de la OMPE, consideramos importante las iniciativas legislativas que introduzcan sanciones penales a las violaciones de normas de financiamiento partidario. Sin embargo, dada la importancia del tema y la inminencia del referéndum del próximo 9 de diciembre, parece el discurso de algunos señores congresistas, y no ha leído. O sea, el jefe de la OMPE actual, que es un jefe postizo, no sabe qué están sometiendo a referéndum. No sabe, pues no ha leído lo que está planteando el artículo 35. No es chiripa. Ese señor sabe lo que hace. Ese señor sabe lo que está haciendo. Ese señor sabe lo que está haciendo. Bueno, presidente, en el caso, yo creo que se debe aprobar este dictamen porque hay esta discusión, fíjese usted, esta confusión. No se vio la semana pasada porque decían, falta el dictamen de la segunda comisión. El presidente de la Comisión de Justicia, donde ha habido un amplio debate, donde a nadie se le ha amordazado, donde han dado sus opiniones, ha producido un dictamen, pero el presidente de la Comisión de Justicia, como es del oficialismo, ha dicho, no, si no hay el dictamen de la Comisión de Constitución, no lo sacamos. Ahora que estamos discutiendo, a mí me parece que lo planteado por la congresista Marisa Glave es atendible, porque eso no es el fondo del problema. A mí que me interesa que para que un fiscal me investigue, yo tenga que darle, por ejemplo, a una oficina del señor Cox, que está vinculado a un partido que ha festinado firmas, que él diga si es delito o no es delito. ¡Hay mayor peligro! ¡Hay mayor peligro! ¿Para qué retiremos este artículo? Pero allanemos el camino del debate. Lo que sí no puede ser, presidente, lo que sí no puede ser, fíjese lo que está pasando. Yo sé que hay adversarios políticos. Hemos visto el titular de un periódico. Un fiscal va a citar 500 aportantes. Ya, va a terminar. 500 aportantes. Pero eso, ¿sabe qué, presidente? Tiene un sesgo ideológico. Eso trata de impedir
de que haya financiamiento privado en la actividad política electoral en todas partes del mundo, en las sociedades democráticas más desarrolladas, con democracia solvente, Inglaterra, España, Italia, países ideológicamente contrapuestos, en todo se acepta el financiamiento privado. ¿Sabe por qué? Porque el financiamiento público no alcanza. No se le puede quitar recursos a los programas sociales para financiar la actividad partidaria o las campañas electorales. De repente, algún día, cuando nuestro PBI sea 10 veces más de lo que es ahora, y haya pleno empleo, de repente podamos usar recursos para el financiamiento de las campañas. Hoy día se hace simbólicamente para mostrarle al mundo de que también el Estado se preocupa por financiar la actividad política que está constitucionalizada. Entonces, presidente, creo yo de que la preocupación que tiene la congresista Marisa Glave no es el punto irreductible que nos pone en decir, si no lo retiramos, esto no se discute. Yo creo que debemos evaluarlo, colegas, y lo retiramos. Yo más confío que un fiscal me investigue los fondos. Obviamente hay sectores de fiscales que están haciendo política y eso lo venimos denunciando. Pero que la garantía para mí sea que previamente el señor que está ahí, que está infectada, esa institución que está infectada por un partido político, de gente de un partido político, pueda tener yo la garantía de que va a dar un informe favorable. Estamos cayendo en una absoluta ingenuidad. Por eso mejor vayamos y retiremos el tema. El problema central, presidenta, es por qué es importante que lo dictaminemos. Porque la propia Comisión de Integridad, Transparencia, todas las instituciones dicen que hay que regular el financiamiento de la actividad partidaria y de las campañas electorales. Y como ya lo he explicado, no tiene nada que ver con lo que se va a consultar el 9 de diciembre. Yo sí creo que debemos hoy día discutir, aprobar el texto, y lo que no se pueda consensuar acá, se consensúa en el Pleno. Y la historia democrática del mundo ha demostrado que cuando no hay consenso, nos ha dado dos salidas. Se aplica el principio democrático que se llama el de las mayorías. Y si el proyecto no están de acuerdo algunos, el presidente tiene el derecho de observarlo. Y si nosotros lo insistimos, los señores parlamentarios tienen el derecho de ir al Tribunal Constitucional para que ésta declare la inconstitucionalidad de las normas y la expulse del ordenamiento jurídico. Pero lo que no podemos es tener ese argumento sencillo de decir, ¿sabes qué? Que pase el referéndum. ¿Sabes qué? Que vuelva a llover. No, presidente, este es un tema muy importante, el dictamen está avanzado, hay que recoger la valiosa sugerencia que ha hecho la congresista Glave, lo que ha planteado el congresista Gilbert Violeta, pero aquí no hay mala fe, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, y termino mi reflexión, presidenta. Hay un principio fundamental que tiene que orientar el normar la actividad política. En el mundo entero, el derecho a participar en los asuntos públicos de los ciudadanos es un derecho fundamental, está en la Constitución. Y cualquier restricción, lo dice la propia Constitución nuestra, cualquier limitación a ese derecho tiene que tener una norma de carácter legal, no puede ser administrativa, no puede ser reglamentaria. Entonces, en la situación que nos encontramos, ante este vacío es necesario llenarlo con un amplio debate. Lo ha habido en la Comisión de Justicia, lo va a haber ahora. Dictaminemos el proyecto, pero no lo descalifiquemos, porque aquí se pretende insinuar que esta norma tendría o este dictamen tendría nombre propio. Sí tiene un nombre propio, presidente. Sí tiene un nombre propio. 32 millones de peruanos que necesitan ver que tienen su derecho constitucional de participar en los asuntos públicos habilitado. Si nosotros vemos que por un financiamiento ilegal no hay regulación adecuada, no hay el tipo penal adecuado, y la gente pasa por el aro de lavado de activos, de crimen organizado, se ven que 500.000 personas van a ser citadas, ¿quiénes van a participar en política? ¿Quiénes van a querer aportar? ¿Quiénes van a querer
honrar o cumplir con los compromisos que establece esta consulta que estamos haciendo sobre el financiamiento ilegal. Por eso es importante, presidente. Yo creo, conociendo su vocación democrática, abramos el debate, mejoremos un texto, pero produzcámoslo para que haya un debate en el Pleno y todos los 130 congresistas podamos pronunciarnos en su momento, sin calendarios extraños a la que no sea el que nosotros le produzcamos al país una norma que regule el financiamiento ilegal. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Velázquez. Realmente valioso su aporte y en eso estamos debatiendo. Creo que en la medida en la que nosotros podamos incorporar nuestra experiencia, el conocimiento, va a poder mejorarse el texto propuesto. Congresista Miguel Ángel